Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno por nombre, a ti que estás escuchando en esta tarde, por cada uno de los diferentes medios por el cual está saliendo esta transmisión. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder llegar hasta ti y poder llevarte una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Es una gran bendición para mi vida estar este día ante ti y poder llegar hasta la intimidad de tu hogar o en el camino donde tú vas o en tu trabajo o en la escuela, donde quiera que tú estés en esta tarde. Es una bendición poder estar frente a ti para que juntos podamos aprender un poco más de lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Te mando un saludo donde quiera que tú estés, que las bendiciones de nuestro Señor sean derramándose sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todos los que te rodean. Y mandamos un saludo especialmente a los de nuestra iglesia, Asamblea de Dios Trenton, Nueva Jersey, a nuestros pastores y líderes que nos brindan la oportunidad de poder estar aquí. Como todas las veces, nuestra intención es llegar hasta tu vida, de darte una palabra que quizás en este momento tú te encuentras en alguna situación difícil, a punto de tomar alguna decisión, quizá tú te encuentras, no sé, con algún problema y quizá hoy Dios quiere hablarte por medio de su palabra, quiere darte una salida, quiere darte una solución, quiere darte una palabra de ánimo. Así que te invito a que te quedes con nosotros y que juntos podamos escuchar la voz de Dios, lo que Dios tiene por medio de su palabra para nosotros, ya que sabemos que cuando escudriñamos su palabra, es ahí cuando Dios nos habla a nuestras vidas de diferentes formas. La Biblia está llena de diferentes soluciones para diferentes problemas que nosotros tenemos en el transcurso de esta vida. Sabemos que pasamos muchas tribulaciones, sabemos de que pasamos por diferentes tormentos, momentos en que no hayamos qué hacer. Y es ahí cuando Dios aparece con una palabra para nuestras vidas. Así que Dios te bendiga donde quiera que estés. Te invito a que te quedes con nosotros y juntos podamos desenvolvernos en la palabra del Señor. Hoy yo vengo con el tema ¿por qué yo? Y es una pregunta que muchas veces nos hacemos como humanos en el transcurso de esta vida, y muchas veces hay momentos en los que sentimos de que ya no podemos más y viene justamente esa pregunta a nuestras vidas: ¿por qué yo? Hay momentos quizá en los que te ves en una situación muy difícil, en alguna tribulación, en algún momento en el que sientes que ya no tienes salida y viene esa pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que venir eso a mí? ¿O por qué a nosotros? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi grupo de amigos? Esa pregunta nos la hacemos infinidad de veces por el transcurso de esta vida. Y es que sabemos que mientras estamos en este mundo, la mayor parte de nuestra día en este lugar va a ser tormento, va a ser tribulación, vamos a pasar momentos difíciles. No siempre va a ser alegría, no siempre va a ser paz, no siempre va a ser abundancia, no siempre va a ser un camino fácil. En el transcurso de esta vida nos vamos a topar con momentos en los que ya no sentimos que ya no tenemos salida. Y vienen estas preguntas: ¿por qué yo? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y hoy te voy a hablar de la vida de alguien que pasó diferentes tribulaciones en las que cualquiera de nosotros pudo haberse hecho esa pregunta multitud de veces. Y es que como cristianos a veces nos hacemos esa pregunta porque como cristianos solemos creer que una vez venimos a Cristo, muchos piensan de que ya todo esto terminó, de que ya no hay tribulación, de que ya todo va a ser bonito, pero la verdad es que no. Siempre, como cristianos, siempre pasamos momentos difíciles, siempre hay momentos en los que sentimos tribulaciones, pero cuando tú eres cristiano, vienes a entender
de que ya tus tribulaciones no las estás pasando tú solo, sino que hay alguien más a tu lado, acompañándote a pasar cada una de ellas. Hay alguien más brindándote su mano para que tú puedas salir adelante. O sea, ya no eres solamente tú y contra el mundo, sino que eres tú y Dios y sus ángeles contra el mundo. Y es algo maravilloso porque el simple hecho de pensar de que ya tienes a alguien a tu lado para luchar tus batallas es algo increíble. Y no es cualquier persona la que tienes a tu lado. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poco en la vida de un joven llamado José. La Biblia habla de un joven que a la edad de sus 17 años empezó a vivir situaciones muy difíciles que vinieron reafirmando su vida, que vinieron a momentos cruciales en los que él tuvo que tomar decisiones difíciles, en las cuales podríamos decir que él tuvo frente a sí la oportunidad de salir adelante y fracasar al mismo tiempo. Momentos en los que él tuvo que tomar decisiones muy difíciles y momentos en los que él vio tribulaciones tan grandes que cualquiera en nuestros días se hubiera hecho esta pregunta: ¿por qué yo? Y la verdad es que cuando hablamos de José, José era uno de los hijos de Jacob, que menciona la Biblia. Jacob, a este también fue llamado, o Dios le cambió el nombre a Israel. Y este tuvo 12 hijos, de los cuales el más pequeño era José. Y por ser José el más pequeño, su padre tenía, podríamos decir, cierto favoritismo hacia él. Podríamos decir que lo cuidaba un poco más, le daba más regalos y era el más protegido por su padre. Lo cual hizo que la mayoría de todos sus demás hermanos sintieran envidia de él, sintieran cierto rencor hacia él por esta actitud, porque este joven era el favorito de su padre. Y esto hizo que los celos de su hermano crecieran cada día más, que su envidia creciera cada día más. Y cada vez que le hablaban, no era con buenas palabras, sino que cada vez que le hablaban eran con palabras fuertes, a tal manera de que prácticamente no lo querían. Él era podríamos decir, el que estaba aparte de todos sus hermanos. A tal punto de que podemos ver acá que su padre decidió en un momento regalarle una túnica de colores a él, lo cual hizo crecer aún más este odio de sus hermanos, estos celos hacia él. Y bueno, viendo ahí un poco la palabra de Dios, leyendo un poco en ella, dice ahí en Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí tenemos, aquí nos dice la palabra de Dios lo que realmente pasaba con ellos. Dice que su padre Israel lo quería porque lo había tenido en su vejez, o sea, había sido el último hijo que había tenido en ese entonces.
y lo amaba con todo su corazón, a tal grado de que le hizo esta túnica de diferentes colores. Sus hermanos, al ver esto, quizás no se sintieron nada bien, pero esto fue lo que pasó. Luego vemos cómo Dios en cierta manera empezó a trabajar con la vida de José. Muchas veces a muchos nos pasa que nos vemos en esta situación de que nos sentimos indiferentes ante los demás o nos vemos rodeados de personas a las cuales nosotros creemos en las que no cabemos, o sea, no pertenecemos ahí, personas que están ahí tratando de hacernos el mal a nosotros. Y muchas veces eso trae frustración a nuestras vidas. Y si pensamos en aquel jovencito de 17 años, él tenía 11 hermanos más, los cuales de cierta manera podríamos decir que le hacían tantas cosas. La Biblia no menciona, pero como la Biblia relata la actitud de sus hermanos, que eran celosos contra él, podríamos decir que sus hermanos le hacían saber qué tantas cosas a él. Y eso, en cierta manera, pudo haber lastimado la vida de José. Pero Dios tenía un plan para él. Dios tenía un propósito para su vida. Y Dios tenía un llamado para él. Y poco tiempo la Biblia menciona ahí en el versículo del 5 al 11, dice así la palabra de Dios: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. La palabra de Dios dice que Josué tuvo este sueño, un sueño en el cual se encontraba amarrando manojos quizá de trigo en el campo, y sus hermanos se encontraban junto con él, y cada uno de los manojos, independientemente, el de Jacob se mantuvo de pie y los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia él. Y esto hizo enfurecer aún más de lo que ya estaban a los hermanos de José. Es decir, ya lo trataban mal, ya sentían celos contra él, ya tenían dolor por la actitud de su padre a sus hermanos. Y ahora José viene y les cuenta este sueño. Y ellos le dicen: ¿qué te pasa? ¿Acaso crees que nosotros nos vamos a inclinar hacia ti en algún día? Los hermanos, me imagino que en tipo de burla, le dijeron esto: ¿Cómo crees que eso va a pasar? ¿Cómo te pones a pensar en eso? Pero a través de este sueño, Dios le estaba profetizando a José lo que en un futuro iba a pasar. Él en ese entonces no lo sabía, pero él le contó el sueño a sus hermanos, y esto no fue para nada agradable hacia ellos. Luego dice la palabra de Dios que volvió a soñar José, y sigue diciendo ahí, dice así: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Luego dice el capítulo 9, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
aquí vemos esto. Tras el primer sueño, el cual solamente los 11 manojos de sus hermanos se inclinaban al de él. Aquí el segundo sueño, ellos lo interpretaron así, como que ya involucraba a sus padres. Ya no eran solo sus hermanos, sino que dice él que se encontraba él y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Es decir, ya esto ya involucraba a su padre y a su madre. Ya no eran solo sus hermanos. Y viene su padre y le hace esa pregunta: ¿qué sueño es este? ¿Acaso tu madre y tu padre, acaso tú crees que toda tu familia se va a inclinar hacia ti? Pero, como decíamos, esto era una profecía que Dios estaba mandando a la vida de José. Sueños los cuales iban a pasar más adelante. Entonces, por medio de esto podemos entender de que aunque Josué era tratado mal por sus hermanos, aquí dice que al final su padre no lo aborreció como sus hermanos. Sus hermanos, al escuchar estos dos sueños, lo aborrecieron aún más de lo que ya lo aborrecían. Pero su padre se quedó meditando en esto, se quedó pensando en esto. Se quedó como, ¿será que esto puede llegar a pasar? ¿Será que nosotros vamos a terminar sirviéndole a él? Se quedó él meditando en esto. Mientras que sus hermanos, cegados por la ira y el enojo hacia él, por los celos, simplemente lo odiaban aún más. Y tras de esto, sus hermanos, su ira, sus celos, llegaron a tal punto de que en un momento, cuando el padre de José le dijo a José que le llevara provisiones a sus hermanos, los cuales se encontraban apacentando sus ovejas en un campo, José se dirigió hacia ellos y ellos, al verlo a lo lejos, pensaron en meterlo en una cisterna, o podríamos decir en un pozo, y matarlo. O sea, su enojo era tal, sus celos eran tantos, de que llegaron a pensar hasta en quitarle la vida a su propio hermano. Si nos ponemos a pensar en esta acción, es algo bastante cruel. Era un odio tan grande el que sentían ellos hacia su hermano para llegar a hacer esta acción. Sabemos que muchas veces entre hermanos solemos tener ciertas dificultades, ciertos problemas, pero a veces estos llegan a tener una solución porque sabemos que somos la misma sangre y esto. Pero muchas veces entre hermanos llegan a haber este tipo de situaciones, la cual es nada agradable. Problemas entre hermanos de esta magnitud. Hoy en día se viven problemas hermanos que tratan de quitarle la vida a sus hermanos, o de hacer la vida hacer la vida de sus hermanos infeliz, o que no quieren que su hermano prospere por encima de ellos. Eso se ve hoy en día y es algo muy difícil de ver y creer que pase. El odio de sus hermanos fue tan grande que llegaron a tomar esa decisión. Y vino uno de ellos y les dijo: ¿saben qué? No lo matemos, simplemente metámoslo en la cisterna y ya. Démosle un susto nada más, pero no le quiten la vida. Y José llegó y ellos tenían su plan. Lo tomaron y lo metieron ahí a esa cisterna, al pozo podríamos decir, el cual no tenía agua, estaba vacío. Y ellos decidieron dejarlo ahí un tiempo. Y se pusieron a comer lo que su propio hermano les había llevado. Se pusieron a comer pan allá a las afueras. Y ellos tranquilos ahí. Cuando a lo lejos vieron llegar algunos mercaderes. Y dice así el versículo 28. Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna
y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Sus hermanos, al ver que estos mercaderes madianitas iban pasando por ese lugar, podríamos decir que ellos tomaron la decisión de no quitarle la vida a su hermano, sino que venderlo a estos hombres, venderlo como esclavo. No deja de ser una mala acción, es decir, no es que haya sido mejor que quitarle la vida, porque igual era algo malo que estaban haciendo ellos, pero ellos decidieron mejor sacar provecho y hacer un poco de dinero con la vida de su hermano. Y lo vendieron a estos hombres, los cuales decidieron llevarlo a Egipto. El padre de José, o sea Israel, vivía en la tierra de Canaán, tierra a la cual Dios había llevado a su padre. Ahí vivía él en ese entonces. Y su hijo fue llevado a Egipto. Pero atrás de todos estos sucesos, Dios siempre tuvo un plan. Dios siempre tuvo a José en sus manos. Siempre lo guardó, siempre lo protegió. Y este hombre, este joven en ese entonces, José, aunque era despreciado por sus hermanos, aunque había sido vendido, aunque llegó a Egipto, Dios siempre estuvo con él y fue bendecido. Y dice la palabra de Dios de que ya estando, cuando llegó a Egipto, fue vendido a un hombre llamado Potifar, el cual como esclavo era tan buen trabajador de que llegó al punto de que este hombre Potifar lo puso al mando de todas las cosas que pasaban en su casa, de todo lo que se movía en su casa. De todo José tenía, la palabra de José tenía más valor que sobre cualquier otra persona. Porque Dios, donde quiera que José estaba, Dios se encargaba de bendecirlo, porque era un hombre de buen corazón, era un hombre de corazón puro. Y sobre cualquier cosa, José procuraba mantenerse fiel a Dios. Tras cada suceso que le pasaba, José seguía manteniendo ese espíritu de humildad y no reprochaba a Dios, sino que más bien en todo él seguía siendo ese mismo joven humilde que era antes. Y Dios lo bendecía. Dios se encargaba de protegerlo. Y su historia no llegó ahí. Estando ahí en la casa de Potifar, la esposa de Potifar intentó seducirlo, intentó cambiar su mentalidad, intentó hacerlo pecar, intentó hacerlo caer en tentación, a lo cual José se apartó. José tuvo el valor para alejarse. José rechazó lo que esta mujer lo estaba prácticamente obligando a hacer. Él se alejó de ella, él se alejó del peligro, él se alejó del pecado. Y esta mujer, al ver que no había podido lograr lo que quería con este joven, mintió contra él. Y dice la palabra de Dios que habló a los siervos de Potifar y les dijo: este hombre hizo mal contra mí. Y dice la palabra de Dios que hasta incluso José salió huyendo de ahí y dejó sus ropas. Y esta mujer aprovechó de que había dejado sus ropas para tener ciertas pruebas y poder acusarle. Y fue acusado a tal manera de que fue echado a la cárcel. Es decir, si nos ponemos a pensar en el proceso de José, desde el momento que estaba en su casa hasta acá, cada día era de mal en peor. Él veía situaciones cada vez más difíciles. Era rechazado por sus hermanos. Estuvo a punto de morir.
lo metieron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Y ahora siendo esclavo, cuando ya le empezaba a ir bien, podríamos decir, cuando ya empezaba a crecer, es acusado injustamente y por lo cual es metido a la cárcel. Si nos ponemos a pensar, esta es una vida trágica. O sea, a él no le estaba yendo nada bien. Pero Dios siempre estaba con él. Y aún en la cárcel, dice la palabra de Dios, que José era bendecido por Dios. A tal manera de que en una ocasión llegaron dos hombres. Uno de ellos era el copero del rey y uno de ellos era el panadero, podríamos decir, oficiales del rey. Estos hombres habían habían cometido un error frente al rey, por lo cual habían sido echados ambos en la cárcel. Y ambos tuvieron un sueño diferente, lo cual José, estando ahí junto con ellos, se encargó de interpretarles. Al copero que había sido echado a la cárcel por el rey, le dijo que en 3 días él volvería a su posición y que volvería a ser el copero del rey. Y le dijo, cuando estés allá, acuérdate de mí. Y al otro le dijo que a los 3 días él iba a morir, que a los 3 días se le iba a acabar la vida porque la acusación que el rey iba a tener contra él iba a ser aprobada y lo iban a matar. Y así fue. A los 3 días el copero volvió al trono del rey, mas sin embargo dice la palabra de Dios de que no se acordó de José. Ya cuando salió de la cárcel, olvidó la promesa que le había hecho a José. Olvidó de que aquel hombre que estaba en la cárcel le había ayudado. Y José, la Biblia no relata cuánto tiempo exactamente pasó desde que José fue vendido hasta este punto. Pero si nos ponemos a pensar, aquí lo resumimos a un poco, pero quizá aquí pudieron pasar muchos años de su vida. Y quizá esto no fue una prueba de meses, esto no fue una prueba de días, esta fue una prueba de muchos años para que José llegara a este punto. No sabemos cuánto tiempo José estuvo en la cárcel, pero me imagino que fue mucho. Entonces, después el rey tuvo 2 sueños, los cuales mandó a llamar a muchas personas del reino a ver si se lo podían interpretar, a ver si había alguien que tuviera una respuesta válida, que lo convenciera de qué era lo que significaban estos sueños. Y en ese entonces, como nadie lograba interpretar estos sueños, el copero se acordó de aquel hombre que había interpretado su sueño. Hasta entonces este hombre se acordó de este joven que estaba allá en la cárcel, que le había hecho un gran favor, que le había interpretado su sueño. Y el faraón mandó a llamar a este hombre, José. Y dice la palabra de Dios de que después de que el faraón le contó su sueño, Josué vino y bajo la guianza de Dios, Josué tradujo su sueño. José interpretó su sueño, de los cuales José profetizó, podríamos decir, que para Egipto venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y el faraón creyó esto. El faraón se quedó asombrado por lo que este hombre había hecho, a tal manera de que nombró a José por encima de todo el reino. José fue nombrado gobernador de Egipto. Y dice la palabra de Dios que no había nadie en todo el reino de Egipto que tuviera más valor que José, más que el rey. Es decir, sobre Egipto solamente estaba el rey, luego estaba José, y ahí todo el reino tenía que obedecer lo que José le decía.
ah, hasta ahí llegó José. Es decir, el propósito de Dios para José era ponerlo en un lugar muy alto, en un lugar de mucho prestigio, podríamos decir. Ser el gobernador de todo Egipto, después de llegar siendo esclavo. Eso, si nos ponemos a pensar, eso es algo que es un sueño hecho realidad. Esto es un milagro, porque en ese tiempo los esclavos no pasaban de ser esclavos. Los esclavos, desde el momento que eran esclavizados, de esa forma morían, siendo esclavos. No había un futuro más allá de ello. En cambio, José, su vida cambió radicalmente. Y como decía antes, desde el momento que él salió de su casa, al momento que llegó al trono de Faraón, no fue un proceso de días, fue un proceso de muchos años. Años en los cuales él fue moldeado, él pasó por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, los cuales iban probando su fidelidad hacia Dios, iban probando su lealtad, a tal manera de que él llegara a tal punto de estar preparado para esta posición que Dios tenía para él. La vida de José es algo que nos enseña de que muchas veces no debemos enfocarnos en lo malo que nos está pasando hoy. Porque, como decía antes, al principio, muchas veces nos preguntamos ¿por qué yo? Cuando nos encontramos en una situación así, una situación difícil. Pensemos en José, en aquel pozo, estando al fondo. ¿Qué podría haber pensado este joven estando ahí? Muchas veces nosotros nos encontramos al fondo de situaciones en las cuales nosotros creemos que no tenemos salida y nosotros decimos, ¿por qué yo estoy ahí? ¿Por qué exactamente yo tuve que estar aquí? Habiendo tantas personas en el mundo, yo tengo que estar aquí. Pero José pasó un quebranto tras otro, pasó una situación tras otra. Y José se mantuvo firme, José se mantuvo fiel hasta que llegó al propósito que Dios tenía para él. Y es ahí donde yo quiero llegar ante ti. Muchas veces nosotros creemos de que ya no hay salida, de que ya no hay solución, de que ya todo terminó. Pero Dios nos dice que sobre todas las cosas que nos estén pasando, si nosotros confiamos en Él, si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe en Él, todas estas cosas serán hechas para bien. Y así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas. Es decir, no algunas, no a veces. Todas las cosas le ayudarán a bien. Y pensando un poco en la vida de José, meditamos en esto. A él, aunque le pasaron cosas muy malas, estas cosas le ayudaron para subir un escalón más, para seguir hacia adelante, para seguir creciendo y llegar hasta el propósito que Dios tenía para él. Es decir, para deber de llegar a Egipto, José tuvo que ser vendido. José necesitó un transporte, podríamos decir, para pasar de Canaán a Egipto. Para pasar de ser un esclavo a llegar al trono, José, aunque tuvo que pasar por la cárcel,
pero ese fue el vehículo que Dios utilizó para llevarlo hacia ese lugar. Si alguno de estos procesos no hubiera pasado, José se hubiera quedado quizá antes. Si sus hermanos no lo hubieran odiado, José quizás no hubiera salido de Canaán, quizás José hubiera establecido su familia y hubiera estado ahí. Y no hubiera llegado hasta donde Dios lo quería llevar. Pero Dios tenía un propósito para él. Y aunque cada proceso resultaba ser difícil, resultaba ser temeroso, resultaba que parecer que no tenía salida, ese era el vehículo que Dios estaba utilizando para hacer de José alguien por encima de muchos, alguien, un hombre que después iba a hacer grandes cosas. Y es aquí donde se cumple la palabra de Dios, de que a los que le aman, a los que le obedecen, todo le ayuda para bien, todo va a servir para crecer, todo va a servir para que siga adelante, para que siga hacia donde Dios nos quiere llevar. La vida de José, al pensarla así, es algo que nos deja pensando en que muchas veces Dios no nos va a mostrar o no nos va a dar el camino más fácil para llegar hacia Él. Mas su misma palabra dice que Dios no va a poner una carga en nosotros que nosotros no podamos llevar. Es decir, aunque pasemos situaciones, cada una de estas situaciones tiene un límite en el cual Dios dice, hasta aquí puede llegar. Si le pongo más carga de esta, Él no va a soportar. Y Dios mismo se encarga de no ponérnosla. José pasó todas estas situaciones porque Dios sabía que Él las podía resistir, que Él las podía soportar, que Él tenía la fuerza para pasarlas. Y tras su voluntad, José, aunque tuvo que tomar decisiones difíciles porque cuando se encontró con la esposa de Potifar, él tuvo que tomar una decisión muy difícil. Si obedecer a lo que esta mujer lo estaba poniendo a hacer o obedecer al mandato de Dios de no cometer pecado, de serle fiel a quien ese entonces era su amo, que era Potifar, de respetar la orden que Potifar le había dado. Potifar le había dado potestad sobre toda su casa, menos sobre su esposa. Potifar le dijo, sobre todo lo que está en mi casa, tú tienes el control, tú puedes hacer lo que quieras, menos mi esposa. José sabía muy bien la orden que su amo le había dado y José la respetó. José fue obediente y aunque esta mujer lo inculpó, José sabía de que él no había cometido este error. José sabía muy bien de que él seguía siendo fiel. José sabía muy bien de que él siempre era el mismo, puro de tal como llegó a esa casa. Y pasó a la cárcel. Y tras un proceso tras otro, José llegó a tal punto de que llegó a cumplir los 2 sueños que tuvo antes. Porque la palabra de Dios dice que después que vinieron estos 7 años de sequía que José, a través de Dios, le predijo a Faraón o le profetizó al Faraón, dice que vino una gran hambre en todo el reino, incluso en Canaán. Y su familia vino aquí a Egipto a pedir alimento. Y vinieron todos sus hermanos y se inclinaron ante él, tal y como él lo había soñado antes, allá en su juventud. Después vino su familia y lo vieron a él. Ni siquiera lo reconocían, ni siquiera creían que estaba vivo. Porque antes, cuando sus hermanos le vendieron, le dijeron a su padre de que su hijo había muerto. E incluso hasta fingieron, le entregaron la túnica a su padre y la mancharon de sangre y le dijeron, esto fue lo que encontramos, tu hijo ha muerto.
Su padre creía de que José había muerto, pero no sabía de que el sueño que José había tenido aún estaba por cumplirse. Y llegó el día en el que finalmente estos sueños que José tuvo antes se cumplieron. Así que, como decía, muchas veces el proceso por el caminar de nuestras vidas se va a poner difícil. Muchas veces puede ponerse difícil. Mas, sin embargo, nuestra misión es seguir adelante. Es no enfocarnos en eso malo que nos está pasando. Aunque no siempre sea sonreír. Porque aunque hay muchos momentos en los que sonreímos, hay muchos momentos en los que creemos paz, que tenemos paz, en los que sentimos que tenemos gozo, que todo va bien. Pero hay momentos en los que sentimos de que ya no tenemos fuerza para más. En los momentos que sentimos de que ya no podemos seguir hacia adelante. Pensemos un momento en la vida de José. Cuando tú te encuentres en un momento de esos, piensa un momento en la vida de José. José, sobre todo, siguió adelante y llegó hacia el propósito que Dios tenía para él. Y aunque él no sabía, él no tenía noción, él no tenía algo que le dijera, sigue adelante, persiste, que vas a llegar hasta tal punto. Él no tenía nada de eso, mas sin embargo él persistía, él se guardaba hasta que llegó a la cima, sobre todo Egipto. Así que yo te quiero decir a ti, en la vida tendremos muchas aflicciones, pero si nosotros aprendemos a confiar en Dios, a tener fe en Dios, a confiar en Él, todas estas cosas, así sean lo más malo que sea, así sea lo más difícil que pueda haber venido a tu vida, esto va a obrar para bien. Si tú crees en Dios, si tú confías en Él, si tú amas a Dios, todas estas cosas que puedan venir a tu vida van a resultar para bien. Van a ser una solución, van a ser un paso más hacia adelante, van a ser un camino más abriéndose. Y como decía, el camino que Dios utilizó para llevar a José hacia Egipto, hacia el trono, no fue el camino más fácil. Él tuvo que ser llevado como esclavo para llegar a Egipto. Y para pasar de ser esclavo a llegar al trono, él tuvo que pasar por la cárcel. Es decir, no son los caminos más bonitos que cualquiera quiere pasar. Porque es bonito cuando todo va bien, cuando todo parece que no hay nada malo a nuestro alrededor. Pero es difícil confiar en Dios cuando todo va mal. Es difícil creer de que nuestra vida va a ser llena de bendiciones adelante cuando estamos pasando algo malo en nuestras vidas. Alguna falta de algún familiar, algún problema de muchos índoles, alguna enfermedad. Es muy difícil creer en esos momentos. Pero yo te digo, si tú amas a Dios, todo lo que a tu vida venga, si sea bueno o malo, eso va a obrar para bien. Eso va a obrar para que tú después puedas dar testimonio de las maravillas que Dios puede hacer en tu vida. Pero hay algo más. Y dice el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, en la última parte dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, no a todos, no con todos pasa de esta manera. No a todos es que todo lo que venga a nuestra vida obra para bien, sino que es únicamente a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y esta tarde, Dios me ha llamado a mí. Dios ha llamado a muchas personas que han decidido aceptar su nombre.
Dios ha llamado a tantas personas de las cuales hoy en día le servimos y estamos luchando para llegar allá a la tierra prometida junto con Él. Y hoy en día Dios te está llamando a ti también. El propósito de Dios al ponerte a escuchar algún mensaje, a la palabra de alguien, Dios nos llama de diferentes maneras. Muchas veces esperamos que literalmente escuchar una voz llamándote y diciéndote, ven, sírveme. Pero Dios nos llama de diferentes maneras. Y hoy Dios te está llamando a ti. En su propósito, en sus planes, Dios te está llamando hoy a ti. Y depende de ti si tú decides servirle y amarle. Depende de ti si tú decides poner su vida en sus manos. Depende de ti si tú decides poner tus planes en sus manos. Yo no puedo hacer nada por ti. En este mundo, por muy buenos que seamos, no podemos hacer gran cosa por ti. Pero Dios dice que si tú le amas, si tú le sirves, todo lo que venga a tu vida va a obrar para bien. Así sea malo, así sean tribulaciones, todo esto va a servir para fortalecer tu espíritu y que un día tú puedas hablar de las maravillas de Dios. Así que hoy yo te hago un llamado a ti, tú que te encuentras en cualquier lugar de este mundo. Yo no sé hasta dónde está llegando la radio en este momento, pero yo te quiero decir a ti, si tú tomas la decisión en este momento de aceptar ese llamado que Dios está haciendo hacia tu vida, Él se va a encargar de hacer de que toda cosa que te pase obre para bien y que cada proceso que tú pases sea un paso más para llevar hacia esa bendición que Él quiere darte. Como cristianos, nuestra meta es llegar y estar junto con Él. Sabemos de que en este mundo hay dos caminos. Está la vida eterna y está la muerte eterna. No hay un tercer camino, no hay una tercera solución, no hay un simplemente no quiero ninguno. Tu decisión es tomar uno o el otro. Dios quiere bendecirte, Dios quiere llevarte a lo más alto, así como con José. Dios quiere llevarte a las alturas. Dios quiere llevarte a que estés junto con Él y puedas reinar para siempre con Él. Y ahora depende de ti. Depende 100% de ti si tú decides seguirle. Como decía, a los cristianos no siempre el camino va a ser maravilla. No siempre va a ser un camino bendecido. Tanto personas cristianas como no cristianos pasamos momentos difíciles, pasamos enfermedades, pasamos tribulaciones. Pero hay una diferencia. Los que confiamos en Dios y creemos en Él sabemos de que esta tribulación nos va a ayudar para seguir más adelante. Y más adelante vamos a recibir nuestras recompensas si soportamos cada una de estas tribulaciones con fe. Así que yo te invito, si tú esta tarde quieres aceptar al Señor con todo tu corazón y reconocer de que tú eres pecador y que necesitas de Él, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Y créelo, no te digo que ya no habrán tribulaciones, porque estaría mintiéndote, sino que simplemente te digo que vas a tener a alguien a tu lado, ayudándote. Y vas a ver más adelante cómo esa tribulación te ayudó de alguna manera. Así que si tú quieres aceptar al Señor en esta tarde, haz esta oración conmigo y el Señor mismo se encargará de guiarte hacia esa victoria que Él tiene para ti. Padre Celestial, que estás en el cielo, en este día vengo ante ti, reconociendo de que soy un pecador,
Vengo ante ti reconociendo de que no merezco ser llamado tu hijo. Vengo ante ti reconociendo de que me he dejado llevar por el mundo y por el pecado que hay en él. Pero este día te pido que empieces tú a guiar mi vida, mi alma y mi corazón. En este día vengo entregándote mi vida, creyendo de que a partir de este momento tú tomarás el control de ella y que a partir de este momento, así vengan cosas malas, todas ellas obrarán para bien. Te pido que seas tú dirigiéndome, te pido que seas tú sosteniéndome, que seas tú brindándome tu paz, abriendo mis ojos y que tu Espíritu Santo me guíe por sobre todas las cosas. Te pido que me dirijas, que en tus manos me sostengas y así pueda estar en aquel día en la gloria contigo, en esa tierra prometida que tú tienes para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este día yo te digo, si tú hiciste esta oración con fe, creyendo de que Dios la ha escuchado, yo te digo, el Señor mismo se encargará de sostenerte con su mano poderosa. El Señor mismo se encargará de guiarte para que tú puedas llegar aquel día a su gloria, junto con todos los escogidos. El Señor nos llama de diferentes maneras y este día Dios te llamó a ti. En sus planes, en sus propósitos estaba llamarte este día a ti. Así que si tú le amas, todo lo que venga en tu vida de ahora en adelante, créelo, que obrará para bien. Así que ha sido un gusto y un placer estar hoy con cada uno de ustedes, poder hablar de la palabra de Dios. Quiero decirte, es un placer para mí estar en este lugar. Es un placer estar en esta radio, en este programa Sendas de Vida, y espero en Dios que, si es su voluntad, puede estar otra vez aquí. Así que un saludo para todos. Mi nombre es Osmin Ortega y un saludo para toda la iglesia, para cada una de las personas que están aquí en el desarrollo de este programa. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas y la vida de cada uno, tu vida, donde quiera que tú estés. Así que Dios te bendiga y si es su voluntad, nos vemos en la próxima ocasión. Amén.